Capítulo 3. La conspiración, parte 2. Luis, tras hablar con Casmo, cayó en un abismo profundo. Al despertar, se encontró en una habitación lujosa con adornos nobles. Se levantó rápidamente y se dirigió a la persona presente en la habitación. Preguntó de manera directa: «Tú nos ayudaste a traer al rey, ¿verdad?». La voz en la habitación contestó con confusión: «¿Qué rey?». Luis, frustrado, respondió de forma contundente: «No juegues conmigo, el rey de Marqués». La voz intentó calmarlo, afirmando que la historia del rey podría ser solo algo propio de Luis. Sin embargo, Luis se negó rotundamente a creer que todo era un sueño. Para él, todas las experiencias que había vivido hasta ese momento eran demasiado reales para ser producto de su imaginación. Estaba decidido a encontrar respuestas y continuar su lucha para deshacer la conspiración y proteger al rey. Luis, confundido, le preguntó a la voz si sabía dónde estaban. La voz respondió que estaban en su habitación, pero Luis no podía creer lo que escuchaba. Pensando que la voz estaba bromeando, le preguntó si era otra de sus bromas. La voz, sorprendida por la confusión de Luis, negó que fuera una broma y le preguntó si se sentía bien. Luis, frustrado, respondió que sí, insinuando que la voz creía que estaba alucinando o perdiendo la cordura. La voz aseguró que no era el caso, pero Luis no estaba convencido. Seguía buscando respuestas sobre qué había ocurrido con el rey. La voz, desconcertada, le preguntó a qué rey se refería. Luis, frustrado, acusó a la voz de estar jugando con él. La voz, confundida, le respondió que estaba diciendo locuras y negó cualquier noción de un rey. Luis se encontraba aún más confundido y cuestionaba la realidad de lo que estaba ocurriendo. Luis le recordó a la voz sobre el rey de Marqués y la afirmación del padre de Julie de que lo llevarían a un reino para protegerlo de ser eliminado. Sin embargo, la voz continuó negando la veracidad de lo que Luis decía, expresando su incredulidad. Luis, frustrado, le recordó a la voz lo que había sucedido el día anterior y cómo todos estaban peleando. La voz parecía confundida y no comprendía a qué se refería Luis con pelea. Mientras tanto, en sus pensamientos, Luis empezaba a vincular todo esto con Casmo. Creía que Casmo tenía algo que ver con todo esto, aunque no estaba seguro de cuál era su verdadero propósito. A pesar de las dudas, Luis sabía que debía prepararse para enfrentar el terrible futuro que le había sido revelado. Luis se levantó y decidió tomar un baño para relajarse. Mientras disfrutaba del agua caliente, sintió una presencia cerca de él y preguntó quién estaba allí. De forma nerviosa, una voz respondió, presentándose como una joven sirvienta que estaba allí para asistirlo. Le ofreció una toalla para secarse. Luis dijo gracias confundido. Luis cuestionó quién era esa chica y por qué estaba allí. La voz explicó que ella era su sirvienta personal, asignada a su servicio debido a su nueva posición o estatus. Esta información sorprendió a Luis, que no comprendía cómo había adquirido tal estatus y qué significaba realmente. Aunque confundido, Luis decidió aceptar temporalmente la situación y comenzó a explorar más sobre su entorno y las personas que lo rodeaban. La incertidumbre sobre su identidad y el propósito detrás de todo lo que estaba ocurriendo seguía presente en su mente. Después de cambiarse de ropa, Luis descendió hacia el comedor. Encontró a su madre sentada en la mesa, una hermosa mujer con largos cabellos que caían graciosamente sobre sus hombros. Ella estaba comiendo y, de reojo, lo observó. Con una sonrisa, le dijo que finalmente había bajado y le instó a comer rápidamente, ya que irían de casa. Luis, aún confundido por toda la situación, se sentó a la mesa y comenzó a comer mientras su mente seguía sumida en un cúmulo de preguntas sin respuesta. La presencia de su madre y la inesperada invitación a salir de casa solo alimentaban su desconcierto. Luis le preguntó a su madre por qué querían ir a cazar. Ella, con una mirada firme, confirmó que era parte de su preparación para la prueba de ingreso a la Academia de Magia. Sorprendido por esta revelación, Luis se preguntó en silencio qué era exactamente esa academia. En su mente, Luis se dirigió a la voz que lo acompañaba, ahora identificada como Seai. Con curiosidad, le pidió a Seai que le explicara qué era la Academia de Magia. Seai respondió, aclarando que era un lugar de estudio y entrenamiento donde los estudiantes aprendían y desarrollaban habilidades mágicas. Era una institución renombrada donde futuros magos y brujas eran formados. Ahora con una comprensión más clara, Luis se preparó para la cacería, pero su mente seguía llena de incertidumbre y preguntas. La idea de ingresar a la Academia de Magia le abría las puertas a un mundo desconocido y fascinante, pero también implicaba enfrentar nuevos desafíos y tomar decisiones importantes en su viaje para desentrañar la conspiración que amenaza al reino. Después de terminar de comer, la madre de Luis lo instó a que se preparara para ir de cacería. Le entregó un arco con varias flechas,
diciendo que era la oportunidad perfecta para demostrar si estaba listo para ingresar a la academia. Con determinación en sus ojos, Luis tomó el arco y se preparó para la aventura. La madre de Luis abrió las puertas de la mansión y, juntos, salieron al exterior. Luis quedó impresionado al contemplar la magnitud de la ciudad que se extendía ante sus ojos. Era un reino imponente y majestuoso llamado Cerolo. Luis sintió una mezcla de asombro y nerviosismo al darse cuenta de la grandeza y responsabilidad que le esperaban en su camino hacia la academia y en su papel dentro del reino de Cerolo. Los próximos pasos de Luis determinarán su futuro y su capacidad para proteger al reino de la conspiración que se avecina. La madre de Luis le preguntó si estaba listo, a lo que Luis respondió con cierta vacilación. Curioso por saber qué harían, le preguntó a su madre qué era lo que iban a hacer. Con una sonrisa en el rostro, su madre le indicó que se preparara y se sujetara bien. En ese momento, la madre de Luis abrió un portal enorme que les llevó de manera instantánea a una montaña, el lugar donde llevarían a cabo la caza. Luis quedó completamente atónito, sin poder creer lo que acababa de suceder. Llegaron al destino en un abrir y cerrar de ojos. Luis, todavía sorprendido, se dirigió a la voz en su mente en busca de explicaciones. Le preguntó qué acababa de suceder y cómo era posible que su madre hubiera abierto ese portal. La voz que le acompañaba respondió con calma, explicando que también sería capaz de abrir portales gracias a sus habilidades. La revelación dejó a Luis desconcertado pero a la vez emocionado. Comprendió que tenía también capacidades mágicas y podía utilizarlas para abrir portales como su madre. Esto abría un nuevo mundo de posibilidades y retos en su camino hacia la Academia de Magia y en su lucha por desentrañar la conspiración en el reino. La historia continúa, con Luis explorando y aprendiendo más sobre sus propias habilidades mágicas mientras se adentra en la montaña para llevar a cabo la caza. En este viaje, enfrentará desafíos y peligros que pondrán a prueba su valor y voluntad, llevándolo cada vez más cerca de la verdad y su destino como protector del reino. La madre de Luis anunció que era el momento de cazar, ya que había muchos animales mágicos en la zona. Confundido, Luis cuestionó su declaración al no poder ver ninguna criatura a simple vista. Su madre le explicó que no debía confiar únicamente en sus ojos físicos, sino en la visión de la magia. Inseguro de cómo hacerlo, Luis intentó concentrarse y abrir su mente a la magia que lo rodeaba. Poco a poco, comenzó a escuchar sonidos y percibir la presencia de las criaturas mágicas a su alrededor. Al abrir los ojos, quedó sorprendido al darse cuenta de que su visión se había agudizado, permitiéndole ver a los animales claramente y hasta las estadísticas mágicas que los rodeaban. Su madre, notando el progreso de Luis, le entregó un arco y le animó a intentarlo. Sin embargo, Luis dudaba de sus propias habilidades, recordando cómo había perdido ante Rome en el pasado, y pensaba que su puntería era deficiente. Justo en ese momento, su madre interrumpió sus pensamientos y le instó a hacerlo de todas formas. Le recordó su capacidad y le animó a dejar de dudar. Impulsado por sus palabras, Luis tomó el arco en sus manos. Luis intentó tensar el arco y apuntar al lobo mágico, pero sus primeros intentos resultaron en fallos. Las flechas no alcanzaban su objetivo y la voz en su mente se burlaba de su puntería, cuestionando su habilidad para utilizar el arco. Esto hizo que Luis se sintiera irritado y le pidió que se callara, ya que estaba tratando de concentrarse. La voz, dándose cuenta de su error, rápidamente se disculpó y reconoció su falta de tacto. Mientras tanto, Luis respiró profundamente y se enfocó en su objetivo. A pesar de sus fallos iniciales, estaba decidido a superar sus limitaciones y demostrar su valía. La historia continúa, con Luis enfrentando el desafío de aprender a manejar el arco y mejorar su puntería. Con cada flecha disparada y cada intento fallido, aprenderá de sus errores y se esforzará por afinar su precisión. A través de esta experiencia, Luis ganará confianza en sus habilidades y descubrirá nuevas capacidades ocultas mientras continúa su lucha por proteger el reino y desvelar los secretos de la conspiración que lo rodea. La voz dijo burlándose: «Oye amigo, ¿por fin lo consigues?». Luis le respondió: «Te gusta molestarme, ¿verdad?». La voz, alardeando, dijo: «No». Luis seguía intentando, pero solo fallaba. Entonces escuchó una voz, era la sirvienta personal: «Joven amo, le traje su comida». La chica, una hermosa mujer de pelo corto verde y ojos azul cielo, estaba muy nerviosa y tiró las cosas. Luego, Luis le preguntó: «¿Estás bien?». Ella, muy nerviosa, respondió: «Sí». Mientras ella caminaba, se dirigió a la cocina. Las demás sirvientas se burlaban de ella: «¿En serio crees que el amo se fijará en una huérfana como tú?». La sirvienta personal les dijo: «Yo no intento gustarle al amo, pero cuando estoy con él, mi corazón duele». Una de ellas le arrojó agua y le dijo: «Deja de soñar,
eres una plebeya y él es un noble, jamás se fijará en ti. La chica se entristeció, pero se secó las lágrimas. Mientras tanto, Luis seguía intentando y recordaba cómo peleó con Ron, aunque su puntería era deficiente. Mientras Luis continuaba intentando dar en el blanco, la voz en su mente pensaba, mi compañero no sabe, pero es muy fuerte. Además, tengo curiosidad por saber qué tan fuerte puede llegar a ser. Quiero tener un duelo con él cuando se convierta en el más fuerte. Mientras tanto, Luis seguía intentando sin éxito. En ese momento, la sirvienta apareció y le dijo, joven amo, no se ha comido su comida, que hice mal. Luis se disculpó y comenzó a comer. Tras probarla, exclamó, esta comida está deliciosa, la hiciste tú. La sirvienta, muy nerviosa, respondió afirmativamente y salió corriendo después de decir que la había preparado con amor. Luis se rascó la cabeza, se preguntó qué estaba pasando y decidió seguir intentando dar en el blanco. A pesar de todo, no pudo evitar decir que la comida estaba realmente rica y le gustó. Al día siguiente, Luis seguía intentando. Si ahí comentó, aún sigues intentando. Luis respondió con determinación, no me rendiré jamás, esta es la última flecha. Con total concentración, apuntó su flecha al lobo mágico, demostrando una intensa dedicación. Si ahí predijo, esta vez lo conseguirá. Luis lanzó la flecha con precisión, logrando impactar en el blanco. Con alegría, exclamó, por fin lo conseguí. Se sentó en el suelo, exhausto pero satisfecho. Si ahí elogió su logro, lo has conseguido. La madre de Luis lo felicitó, bien hecho. De regreso en casa, se sentó a la mesa, exhausto y en silencio, antes de dejarse llevar por el sueño. Luis estaba soñando algo malo, vio al que dio la orden de eliminar al rey, el líder de los caballeros de este reino. El hombre expresó, con la muerte de ese rey, nuestra misión de salvar el mundo de Casmo está completa. Ese tipo siempre se interpone, no podemos permitir que nazca el héroe único, porque sería nuestro fin. Luego, visualizó a su madre con una daga en su cuello, en peligro de ser eliminada. Ella respondió valientemente, traidores, ustedes quieren tomar todos los reinos. Mi muerte no importa, mi hijo los eliminará. La tensión aumentaba mientras la escena se desarrollaba en su sueño. Luis despertó de esa pesadilla, con su corazón aún agitado por lo que había visto en su sueño. Al despertar, se dirigió hacia ahí y le preguntó, ¿qué fue eso? Es evidente que ese sueño es real, no puedo ignorarlo. Si ahí respondió, aquí estoy, ¿qué pasa? Luis le contó, tuve una pesadilla. Si ahí se quedó pensando por un momento, luego inquirió, ¿qué clase de pesadilla? Luis afirmó, el líder de los caballeros es un traidor. Si ahí, sorprendido, repitió traidor, si ahí respondió, ¿qué quieres decir con traidor? Luis respondió, así es, el líder de los caballeros es un traidor. Si ahí dijo, entonces el superior de tu madre es el traidor. Sir Gideon, el líder de los caballeros en el reino, era reconocido por su prestigio y renombre. Desde temprana edad, destacó por sus habilidades excepcionales en combate y estrategia, lo que le permitió alcanzar el más alto rango en la Orden de los Caballeros. Su valentía, lealtad y honor en el campo de batalla lo convirtieron en un ícono admirado por todos. A pesar de provenir de una familia noble y tener una reputación impecable por su servicio al reino, Sir Gideon guardaba secretos oscuros y albergaba ambiciones que lo llevaron a traicionar sus propios valores. Su sed de poder y dominio lo condujo por un sendero sombrío y traicionero, sembrando el conflicto y la desconfianza entre sus compañeros caballeros. Conforme su traición se iba descubriendo, Sir Gideon se encontraba en una encrucijada entre la lealtad a su reino y sus anhelos egoístas. Su historia se convirtió en un relato de redención y enfrentamiento interno con las consecuencias de sus decisiones, confrontando un mundo lleno de peligros y desafíos provocados por sus propias acciones. Ron y el líder de los caballeros, Sir Gideon, tuvo un encuentro crucial con Ron que cambiaría el rumbo de su vida. Ron, con su perspicacia y astucia, logró mostrarle a Sir Gideon un lado del mundo que nunca antes había explorado. Poco a poco, Ron comenzó a corromper la integridad y nobleza del líder de los caballeros, convenciéndolo de abandonar sus principios y abrazar la oscuridad. Bajo la influencia de Ron, Sir Gideon se alejó cada vez más de su camino de honor y lealtad, sumergiéndose en intrigas y traiciones que lo enredaban en un peligroso camino. La relación entre Ron y Sir Gideon se convirtió en una red de manipulaciones y secretos, donde la lealtad se desvaneció y la oscuridad se apoderó de sus corazones. Así, la figura del líder de los caballeros se vio transformada por la influencia tóxica de Ron, llevándolo por un camino de deterioro moral y confrontación con su propia identidad. Bajo las órdenes de Ron, el líder de los caballeros, Sir Gideon, se vio obligado a cometer un acto atroz, eliminar a la madre de Luis.
Esta cruel decisión fue tomada con el propósito de poner a prueba la lealtad de Sir Gideon a la causa de Ron y su despiadada agenda. La madre de Luis, valiente hasta el final, se enfrentó a su destino con dignidad y valentía, desafiando a los traidores que la acusaban. El liderazgo de Sir Gideon fue sometido a una prueba de lealtad y crueldad que lo llevaría a cuestionar su propia moral y ética. La relación con Ron se tornó aún más oscura y degradante, marcando un punto de no retorno en la vida del líder de los caballeros. La eliminación de la madre de Luis se convirtió en un giro decisivo en la trama, desencadenando consecuencias devastadoras en el reino y en la psique de los personajes involucrados. La madre de Luis, en un acto de valentía y sabiduría, había descubierto los planes tramados entre Ron y el líder de los caballeros. Conocedora de la peligrosa situación que enfrentaba su familia, decidió actuar con astucia y determinación para proteger a su hijo y desenmascarar a los traidores. Aunque estaba al tanto de las órdenes de Ron, decidió mantenerse firme y valiente frente a la adversidad. Ante la inminente amenaza, la madre de Luis ideó un plan para enfrentar la traición y la crueldad. Su coraje y determinación la convirtieron en una figura emblemática de resistencia contra la injusticia y la maldad que se cernían sobre el reino. Conocedora de los riesgos, se preparó para afrontar las consecuencias de sus acciones, demostrando su amor inquebrantable por su familia y su lealtad al verdadero espíritu de la justicia. ¿Cómo crees que la madre de Luis planeó desafiar a Ron y al líder de los caballeros? La madre de Luis, a pesar de vislumbrar la traición con claridad, se encontró en una situación desesperada y abrumadora. Ante la abrumadora superioridad numérica y poder de Ron y el líder de los caballeros, sus esfuerzos por enfrentarlos directamente demostraron ser insuficientes. A pesar de su valentía y determinación, se vio superada por la fuerza combinada de los traidores. Enfrentándose a la adversidad con coraje y sacrificio, la madre de Luis luchó con valentía contra aquellos que intentaban destruir a su familia y al reino. Aunque su resistencia era feroz, la situación se volvió cada vez más desesperada a medida que los traidores revelaban su verdadera malevolencia y crueldad. La madre de Luis, en un acto final de valentía y nobleza, se mantuvo firme en sus convicciones y valores, enfrentando su destino con dignidad y determinación. Su sacrificio no solo marcó un punto crucial en la trama, sino que también dejó una profunda huella en el corazón de Luis y en el rumbo de los acontecimientos venideros. ¿Cómo crees que Luis reaccionará ante la pérdida de su madre y el impacto de esta tragedia en su camino? Carla, con incredulidad en su voz, exclamó: «No puedo creer que nuestro líder esté traicionando a nuestra orden». El caballero asintió con tristeza y añadió: «Sí, es lamentable». Al llegar al lugar de la reunión, Carla y el caballero escucharon una conversación entre el líder y Ron. «Señor Ron, todo está listo para acabar con el rey. Espero que después de esto me tomen en cuenta», afirmó el líder. Ron respondió: «Sí, pero hay un problema. ¿Recuerdas que uno de tus aliados sabe de tu traición?». Luego, dirigiéndose al caballero, el líder ordenó: «Caballero, aquí está Carla». «Sí, señor», respondió el guardia con determinación. «Sí, señor», como ordenó. Entonces, tomando coraje, Carla enfrentó al líder y declaró: «Tú también eres un traidor». Las palabras resonaron en la habitación, cargadas de valentía y desafío. La revelación de la traición del líder ante sus propios caballeros marcó un punto de quiebre en la historia, desencadenando un giro inesperado en la trama. La pelea se desató y Carla dirigió a todos los caballeros para enfrentar al líder y a Ron. Todo parecía avanzar favorablemente hasta que Ron, con un movimiento sorpresivo, lanzó a Carla lejos con una patada contundente. Carla se levantó, sacudiéndose el impacto, y con determinación expresó: «Eso no me lo esperaba». En ese instante tenso, el líder y Ron se volvieron hacia Carla, enfrentándola con una mirada desafiante y decidida. Ante la situación desigual de 2 contra 1, Carla no retrocedió y afirmó con valentía: «2 contra 1». Carla, desafiante y valiente, comenzó a atacar al líder y a Ron con determinación. A pesar de la superioridad de sus oponentes, Carla mostraba una fuerza y habilidad notables. Ron, consciente de la peligrosidad de Carla, sabía que enfrentarla era un desafío. Carla, decidida a no rendirse, afirmó: «No importa si son 2». Se preparaba para asestarles un último golpe decisivo cuando, repentinamente, uno de los hombres del caballero disparó, alcanzándola en una costilla. Carla gritó de dolor al sentir el impacto, notando que uno de sus brazos no respondía. A pesar de la herida y la limitación, Carla se levantó con una sola mano, demostrando su determinación y valentía. Con voz entrecortada, afirmó: «No importa». Ron, reconociendo la fuerza y la ferocidad de Carla, le dijo: «Eres una luchadora fuerte, pero este es tu fin». Ron, consciente de que Carla estaba debilitándose,
intensificó su ataque contra ella. A pesar de la situación adversa, Carla demostraba coraje y determinación al defenderse con fiereza. Con voz entrecortada, Carla declaró: «No me rendiré jamás». Sin embargo, en un instante de distracción, Ron logró burlar su guardia y clavó la espada en Carla. Carla, luchadora incansable, soltó un escupitajo de sangre al sentir el impacto y se arrodilló. Con resignación en sus ojos, dijo con su último aliento: «Hijo mío, perdóname». A pesar de sus palabras, Ron le infligió otra herida en el cuello, dejándola indefensa.